Bienvenidos todos a un nuevo podcast. En este podcast hablaremos de la depresión, sus aspectos generales y un poco de historia. Para este podcast estará acompañando Fernando Romero. No olvides suscribirte a nuestro canal e igualmente darle clic en la campanilla para recibir todas tus notificaciones de nuestros nuevos videos. Al hablar del concepto de la depresión, es importante hablar un poco de su historia. Los seres humanos se relacionan o se comunican al nivel emocional y reaccionan de manera similar ante determinados estímulos estresantes negativos. De ahí que el entendimiento de las emociones sea una de las principales metas de la ciencia actual, unido a la comprensión y el análisis. En ocasiones, la definición de depresión se realiza bajo el marco de señalar lo que no es depresión, de manera que se corrige lo de no tener en cuenta los estados que pueden encubrir un trastorno depresivo. Por tanto, no tratan de ser tratados. A continuación vamos a analizar algunas definiciones de manera muy simples de lo que se pueden definir por depresión. Desde la psicología, la depresión es un trastorno mental caracterizado por sentimientos de inutilidad, culpa, tristeza, indefensión y desesperanza profundos. A diferencia de la tristeza normal o a la del duelo, que sigue la pérdida de un ser querido, la depresión patológica es una tristeza sin razón aparente que la justifique, y además grave y persistente. Puede aparecer acompañada de varios síntomas concomitantes, incluidas las perturbaciones del sueño, la comida, la pérdida de la iniciativa, el autocastigo, el abandono, la inactividad y la incapacidad para el placer. Ahora bien, desde el punto de vista científico, esta definición en su totalidad no puede servir para fundamentar el conocimiento a dicho trastorno, a pesar de que nuestro entorno, en algunos colegas, tienen un criterio parecido a lo indicado desde un diccionario. Usualmente, el trastorno de depresión es confundido y tiende a ser mal interpretado, ya que se utiliza con excesiva frecuencia para describir los estados anímicos y negativos normales, que desaparecen con facilidad o tienen un carácter transitorio. La persistencia, la severidad y la capacidad para interferir negativamente en la vida del individuo son clave para distinguir los síntomas clínicos de la depresión a aquellos que son de trastornos emocionales negativos o fluctuaciones emocionales habituales negativas, pero que no constituyen una enfermedad. A pesar de las creencias populares y los mitos, los trastornos depresivos no son causados por una debilidad personal o un fallo de carácter como consecuencia de inmadurez psicológica latente. Una compleja combinación de factores biológicos, psicológicos y ambientales contribuyen y desempeñan una función determinante en la aparición, consolidación y el desarrollo de los síntomas caracterizados por la depresión. Aunque se pueden encontrar varias definiciones acerca de este trastorno, en una de las que señalamos los aspectos fundamentales se plantea lo siguiente: es una alteración primaria del estado de ánimo, caracterizada por un abatimiento emocional y afectada por todos los aspectos de la vida del individuo. Es un trastorno médico con mayor alta morbilidad y impacto económico. En este concepto se destaca la primaria del estado de ánimo, con lo que se desea enfatizar su interrelación con los elementos cognitivos. Estos últimos secundarios, es decir, el pensamiento de las personas deprimidas, está determinado en primera instancia por el tono afectivo que presenta, indicado por el abatimiento emocional. En lo referente a que se habla de los aspectos de la vida para delimitar un sentimiento de tristeza, no se determina una depresión clínica. Aquí es la afectación fundamental con una extensión mayor de la esperada a una tristeza. Cuando se expresa que es un trastorno médico, cumple los criterios para ser tratado por la ciencia médica, ya que las alteraciones que provocan la indicación de un trastorno específico, señalándose como las posibles causas y de maneras que producen, por lo que es indicado en clasificaciones internacionales. La depresión se considera como una condición médica que afecta el estado de ánimo, la conducta y los pensamientos. Cambia la manera en que una persona se siente, actúa y piensa. Cosas que eran fáciles y agradables, como pasar un tiempo con la familia, los amigos, leer un libro, ir al cine o la playa, en este estado toman mayor esfuerzo y a veces son imposibles de realizar. Comer, dormir y hasta las relaciones sexuales pueden volverse un gran problema. En algunos pacientes, los estresores ocurren tempranamente en la vida y pueden conducir al diagnóstico de un trastorno depresivo. Este diagnóstico es reversible con la eliminación de los estresores, de manera que no requerirán una intervención terapéutica. Sin embargo, los que se exponen subsecuentemente a múltiples estresores pueden desencadenar una hiperactividad del eje hipotálamo o de la hipófisis adrenal, siendo una depresión crónica.
Se ha discutido mucho sobre la depresión, si se debe considerar como un síndrome o un síntoma o una enfermedad, o como se cataloga en estos momentos, un trastorno. Pero lo cierto es que básicamente presenta características muy bien definidas para ser tratadas en todas las formas y presentaciones, a veces muy complicadas, y de permanecer como una enfermedad. Aunque pueda parecer no aceptada en su totalidad, por ello requieren nuevas investigaciones y la profundización de las que ya se ha realizado con vistas de limitar y ser más precisa su definición y una indiscutible condición. Antecedentes históricos y filosóficos de la depresión. Se considera que la depresión ha persistido a lo largo del desarrollo de la humanidad. En la antigüedad, su símil recibió el nombre como de melancolía y sus síntomas fueron descritos en casi todos los registros literarios y médicos. La Biblia, por ejemplo, cuenta la historia del rey Epifanes en Macabeos 1.6. Su tristeza y sus palabras fueron descritos después de una derrota militar. Huye el sueño de mis ojos y mi corazón desfalle de la ansiedad. La palabra melancolía nació como término médico, el fruto de la doctrina humorista que ocupó la mayor parte de la historia de la medicina. El humorismo era la doctrina médica antigua definida por Hipócrates en el siglo V a.C., que explicaba la salud y la enfermedad por la acción equilibrada o desequilibrada de los humores en el cuerpo. La crisis era el equilibrio entre los 4 humores básicos: sangre, flema, bilis y atrabilis, o también conocido como humor negro o melancolía. Asimismo, la expulsión de los humores mediante el sudor, los vómitos, la expectoración, la orina y las eyecciones se conocían como crisis. En el proceso de la enfermedad, los médicos sabían cuál era el momento crítico, es decir, aquel en el que debía ocurrir la expulsión de los malos humores. Los griegos antiguos ya hacían mención del estado de locura delirante, con ánimo exaltado. Sonarus había comprobado una posible relación entre el estado de locura delirante y la melancolía. Incluso describió los episodios mixtos. Arateo de Capadocia describió lo siguiente: la melancolía es una alteración aperiética del ánimo, que siempre está en frío y adherido a un pensamiento, inclinado a la tristeza y a la pesadumbre, causado por la bilis negra. Además, describió la conexión entre episodios depresivos y maníacos. La melancolía es el principio de la parte de la manía. Algunos pacientes, después de ser melancólicos, tienen brotes de manía, de manera que la manía es posible de la variedad de estar melancólico. Para él, la melancolía era la forma fundamental de locura, de la que derivan varias derivaciones. Cuando la enfermedad se agravaba, se producía una afectación al cerebro por vía simpática que daba lugar a la aparición de la manía. El fuerte desequilibrio de algunos de los humores era la génesis de la aparición de distintas enfermedades. El leve predominio de un humor sobre los otros determinantes causaban un diferente comportamiento. Para los griegos, los 4 eran las esencias: tierra, aire, fuego y agua. 4 los puntos cardinales, 4 las estaciones, 4 las edades del hombre, infancia, juventud, madurez y vejez, y 4 los temperamentos: sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. El temperamento era una predisposición que se manifestaba ante la impresión provocada por una idea, un recuerdo, un acontecimiento exterior o una forma de reaccionar. El melancólico es sensible y poco reactivo, pero de guardar por mucho tiempo sus impresiones se podría volver pesimista y pasivo. Un aforismo de Hipócrates sintetiza la postura griega que hoy en día se puede traducir como: si el miedo y la tristeza se prolongan, es melancolía. Lo negro, lo agrio, lo pesado, lo triste, encerrados en un término conocido como la melancolía. Al parecer, Hipócrates también tuvo razón al relacionar 2 síntomas propios de la melancolía: el temor y la tristeza. Como consecuencia de esta tristeza, los melancólicos odian todo lo que tiene que aparecer con estados de apenados o llenos de miedos. El modelo imperante del pensamiento médico griego, que influyó por más de 2000 años, estaba aferrado a las variaciones hereditarias que conformaban las diferentes noxas. Los romanos tenían su propia manera de nombrar la bilis negra, atra bilis, pero prefirieron llamarla como les sonaba a ellos la fonética, es decir, melancolía. Asimismo, la palabra depresión se deriva del latín depereme, apretar u oprimir, y deprimere, que es empujar hacia abajo. Otros pensadores como Galeno en 131 o 201 después de Cristo consideraron la melancolía como una alteración crónica que no se acompañaba de fiebre
y presenta síntomas como temor, miedo, desesperación, suspicacia, misantropía y cansancio de vida, entre otros. En Bagdad, en el siglo V, el árabe Isaac bin Imran refirió como un cierto sentimiento de aflicción y aislamiento que se forma en el alma debido a que el paciente cree que es real porque es irreal. Además de todos esos síntomas psíquicos, hay otros síntomas que pueden ser la pérdida, el sueño y lo que es el dormir. La melancolía puede tener causas puramente psíquicas, miedo, aburrimiento, ira, de manera que la pérdida de un ser querido o la de una biblioteca insustituible puede producir tristeza o aflicción tales que tengan como resultado la melancolía. Constantino, el africano, siglo XVI, planteó la melancolía que perturbaba el espíritu más que otras enfermedades del cuerpo. Una clases de sus llamadas hipocondríacas estaba ubicada en la boca del estómago, la otra en lo íntimo del cerebro. El cuerpo sigue en el alma en sus acciones y el alma sigue en el cuerpo de sus accidentes. Aldous Huxley, entre literario y descriptivo, trató el tema de la siguiente manera. Los cenobitas de la teidada se hallaban sometidos a los asaltos de muchos demonios. La mayor parte de sus espíritus malignos aparecía furtivamente a la llegada de la noche. Pero había uno, un enemigo mortal de sutileza que pasaba sin temor a la luz del día. Los santos del desierto lo llamaban Damón de Meridanus, pues su hora favorita de visitar era bajo el sol ardiente. Yacía a la espera de aquellos monjes que se hastieran de trabajar bajo el calor opresivo, aprovechando un momento de flaqueza para forzar la entrada de sus corazones. De repente, la pobre víctima en el día le resultaba intolerablemente largo el trabajo y desoladamente su vida. Iba a la puerta de su celda y mirando en el sol en lo alto se preguntaba si un nuevo Josué había resuelto la pregunta de por qué él estaba sometido en esa celda y si la existencia tenía algún sentido. Volvía y miraba el sol y hallándolo indiscutible entre el estacionario, mientras que la hora de la merienda común se le antojaba más remota que nunca. Volvía entonces a sus meditaciones para hundirse entre el disgusto, la fatiga y las negras profundidades de la desesperación, concertados en su discernimiento. Cuando tal cosa ocurría, el demonio sonreía y podría ya marcharse sabiendas de que había logrado una buena faena mañanera. Por otra parte, en nuestra América, según las narraciones de los conquistadores españoles recopiladas por Efernic, la depresión era una enfermedad mental más frecuente en los incas, quienes tenían afianzado un conocimiento de las plantas medicinales y los minerales que se empleaban contra la enfermedad, así como los ritos mágicos y religiosos para combatirlas. El español Poma describió a la esposa del tercer gobernante inca de la siguiente manera. La tercera Yacoya fue miserable y avarienta, una mujer desdichada, y no comía nada, y bebía mucha chicha, y así como cosas insignificantes lloraba, y de pura miseria no estaba bien con sus vasallos, era un triste corazón. Santo Tomás, durante la época de 1225 a 1274 después de Cristo, sostenía que la melancolía era provocada por demonios e influencias astrales e incluso por el pecado de la pereza. En la Edad Media, los líderes religiosos consideraban que la depresión era causada por la ascensión de los espíritus malos. El reformador religioso Martín Lutero escribió lo siguiente: toda la pesadez de la mente y la melancolía vienen del diablo. A lo largo de los siglos, la depresión trataba con diferentes remedios como azotes, sangrías, exorcismos y baños. Durante la Edad Media, este demonio fue conocido como asedia. Aunque los monjes seguían sus víctimas predilectas, realizaba un buen número también de conquista entre los laicos. La asedia o taedium cordis era también conocida como uno de los 8 vicios capitales que subyugaban al hombre. Algunos desacertados psicólogos del mal solían hablar de esto como la llana pereza, más la pereza de una de las formas de manifestaciones del vicio sutil y complicado que es la asedia. Los pecados por asedia irían en contra del eterno y quinto círculo del infierno. Allí les sumerge una ciénaga con los coléricos y sus lamentos y burbujas en la superficie. En el siglo XIV, Paracelso se refirió tanto a la depresión endógena como exógena. En 1621, Robert Burton describió en su libro La anatomía de la melancolía e hizo referencia a los aspectos, hasta entonces conocidos, sobre el padecimiento donde era fácil identificar los trastornos depresivos. Thomas Willis, en 1621 a 1675, desdeñó la teoría de los humores como causa de la melancolía
y siguiendo los conocimientos de su época atribuyó el origen de esta enfermedad a alteraciones químicas producidas en el cerebro y corazón. Mencionó 4 tipos de melancolías de acuerdo a su origen: por desorden inicial en el cerebro, por desórdenes en el vaso o también en el hipocóndricos, y por la que comprende todo el cuerpo, además la originada por el útero. En 1679, Bonetus escribió La manía de la melancolía y en otra publicación que data de 1686 trató la relación y significación patógena existentes entre la melancolía y la manía. Este mismo concepto se mantuvo en Inglaterra durante el siglo XVII. Así, en 1725, Richard Blackmore se refirió a estar deprimido en una profunda tristeza y melancolía como la definición de la depresión. En 1764, Robert White relacionó la depresión mental con el espíritu bajo y la hipocondría y la melancolía. En 1784, Chiguri propuso y defendió la idea que durante la evolución de la misma enfermedad se pueden defender o tener diferentes estados psíquicos. Estableció la hipótesis según la cual existían 3 formas de locura: la melancolía, la manía y la demencia, que para este autor era una forma de delirio con las alteraciones cognitivas y volitivas. En 1808, Haslam se refirió a aquellos que se encontraban bajo la influencia de las pasiones depresivas. Ya en esa época el término depresión ganó terreno y se utilizó junto a la melancolía para definir la enfermedad, mientras que esta última siguió conservando su uso popular y literario. Asimismo, Gressinger condujo el estado de ánimos depresivos mentales como sinónimo de la melancolía. Y así, en inicios del siglo XVIII, Bingham explicó que el desorden de la hipodinámica de la sangre afectaba el flujo de los espíritus de animales de los nervios y provocaba desórdenes delirios de la melancolía. En esa misma época, William Cullen asoció los conceptos de carga y descarga en los cuerpos sometidos a electricidad y los aplicó al cerebro, en el sentido mayor o menor de energía, excitación o agotamiento, además de la parte cerebral. La melancolía fue relacionada con un estado menor de energía cerebral, conocido como la hipoenergia o más adelante conocido como la anergia. A su vez, y en relación como causas de la depresión, a principios del siglo XIX, Philip Finnell señaló como causas de la posible melancolía, en primer lugar, a las causas psicológicas y segundo, las causas físicas. En el siglo XVIII, la melancolía fue aceptada como una enfermedad mental y Bartellus Anglicus la definió como la aflicción por parte de la cabeza y privación de la razón. Esa afección que denomina el alma y proviene del miedo y la tristeza daña la razón. Robert Burton definió como un delirio sin fiebre que se acompaña de miedo y tristeza sin causas aparentes. El siglo XIX supondría el periodo de máximo apogeo en el desarrollo de la psicosis única. Así el autor belga Gurslays defendió según la causa de la melancolía el fenómeno inicial. Así seguirían las ideas delirantes y finalmente la demencia. Sus ideas ejercieron notablemente influencia en la psiquiatría alemana, donde se descargó 3 autores. Seller, de 1840, quien consideró la melancolía que era la forma fundamental de la mayor parte de las enfermedades mentales, por lo que además afecciones como la manía, la paranoia y la demencia supondrían graves variaciones de la parte primera. Después le sucedió a Gressinger, cuya idea de la psicosis única llegó a alcanzar su máximo apogeo. Para este autor, solo se podía hablar de formas de trastornos psíquicos susceptibles de ser agrupados en perturbaciones afectivas y perturbaciones del pensamiento. Las primeras precederían normalmente a las segundas. La melancolía y la manía formaban parte del primer grupo, la paranoia y la demencia del segundo. A medida del siglo XIX y casi de forma simultánea a Gressinger aparecieron los trabajos de Hoffman y de Snell. Dichos autores comenzaron con el ocaso de la psicosis única, pues para ellos la paranoia no siempre tendría un carácter secundario a la melancolía, de manera que existía la posibilidad de la paranoia primaria. Esta idea obtuvo la consagración definitiva en el Congreso de Berlín en 1893, donde se estableció que la paranoia era un trastorno en el que los afectos tendrían función poco relevante. En 1863, Carl Bull acuñó y empezó a utilizar el término distimia, tan difundado entre profesionales de la salud mental. Kraepelin, uno de los psiquiatras más eminentes en su tiempo, también habló de la melancolía.
En una de sus clasificaciones nosológicas empleó el término locura depresiva, sin desprenderse del término melancolía para asignar la enfermedad y reservó el de depresión para un estado de ánimo. Él consideraba que las melancolías eran parte de la depresión mental, expresión que le pertenece, pero en 1899 usó como categoría diagnóstica la locura maníaco-depresiva. Asimismo, una de las mayores aportaciones de la psiquiatría fue diferenciar la enfermedad maníaco-depresiva de la depresión para aqueos. Además, uno de los primeros en señalar que el estrés psicológico puede precipitar los episodios iniciales de manía y que los episodios posteriores ocurrían de manera espontánea fue Kraepelin. Conforme fue pasando el tiempo, los conceptos y términos utilizados para referirse a la melancolía o a la depresión eran más acertados y específicos. De esta manera, Meyer propuso eliminar totalmente el término melancolía y reemplazarlo por la depresión. Así, en esta puja semántica se llegó a la redundancia de denominar la depresión con melancolía cuando los síntomas eran suficientemente graves como para denominarlos como depresión. En 1863, el término ciclotimia fue empleado por Cabul para determinar las variaciones de las fases depresivas, maniática, remediando los ciclos. Finalmente, la melancolía fue aceptada como concepto de la depresión y dio lugar más que a otros especifican las ramas y clasificaciones de esta, como se mostró en la primera parte del siglo XX, cuando los conceptos se desglosaban ansiedad, depresión, histeria, hipocondría, obsesión, fobia, trastorno psicosomático, entre otros. En 1911, Freud publicó en su trabajo Duelo y Melancolía, en el cual se establecieron las diferencias entre la enfermedad y el proceso de duelo que tiene el persona cuando sufre una pérdida de un ser querido, donde es normal la depresión, siempre y cuando éste se resuelva entre 6 a 12 meses y no incapacite a la persona en el desarrollo de sus actividades normales. En 1924, Bleuler se apartó de la línea de Kraepelin al plantear que la relación entre la enfermedad maníaco-depresiva y la demencia precoz era parte continua sin una clara delimitación. Por último, Meyer creía que la psicopatología surgía de las interacciones biopsicosociales. Aparte de esta conceptualización reflejada por el DSM-1 en 1952, se incluyó el término reacción maníaco-depresiva. En 1957, Leonard observó que algunos pacientes presentaban tanta historia de depresión como historia de manía, mientras que otros manifestaban solamente historia de depresión. En observaciones sucesivas, notó que los pacientes con forma o historia de manía, aquellos en los cuales se les llamó nuevamente bipolares, tenían una elevada incidencia de su manía en sus familias cuando los comparaban con aquellos que tenían solamente historia de depresión, a los que denominó monopolares. En 1976, Donner y colaboradores surgieron de subdividir el trastorno bipolar de la siguiente manera. Tipo 1, pacientes con historia de manía lo suficientemente severa para requerir hospitalización. Muchos de sus cuadros se acompañaban de síntomas psicóticos. Y tipo 2, pacientes con historia de hipomanía, además de presentar una historia previa de depresión mayor que requería hospitalización. En 1980, la distinción bipolar y unipolar fue incorporada formalmente en el sistema americano DSM-3. Otras formas clínicas de denominar la depresión fue mientras que la otra se conocía como psicosis maníaco-depresiva y hubo algunos cambios en ello. A partir del DSM-3, en el Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Psiquiátrica Americana, publicado en su tercera edición de 1981, se cambiaron los nombres por trastorno distímico y trastorno depresivo mayor. Al igual que la tuberculosis, esta enfermedad fue elevada a la categoría sublime por el romanticismo. Estuvo presente en nuestra cultura y nuestra lengua desde siempre, y sufrió diversas modificaciones, melangia, metralgia, melargia, que no prosperaron. Debido a su interés, la melancolía ha sido objeto de obras literarias y pictóricas. Tirso de Molina compuso la comedia El Melancólico, la cual suscitó un gran interés por parte del público porque vio el protagonista al enigmático Felipe II. Si bien las teorías patogénicas acerca de la depresión continua giran en espiral a lo largo de la historia, pasando por la magia, lo religioso, la química, la mecánica, del animismo a lo orgánico, del humor a la electricidad, de lo ambiental a lo genético, de lo espiritual a lo vital y del espiritual animal a los neurotransmisores, el cuadro clínico, lo descriptivo, permanece estable. Final de nuestro podcast.
Esperamos que haya sido de tu gran utilidad y te haya dado nuevos conocimientos. Recuerda darle clic en la campanilla para recibir las notificaciones cuando montemos un nuevo video. Para este podcast recuerda que te acompañó Fernando Romero. No olvides suscribirte a nuestras redes sociales como son Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, donde estaremos publicando novedades día a día. Nos veremos en una próxima ocasión.